¿Están viendo la pantalla en este momento? Sí, señora. Muchas gracias. Nuevamente, Sí, señor. bienvenidos. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a la tercera webconferencia de la asignatura Proyectos 2. Esta webconferencia está relacionada con la fase 3, que es la implementación de la gestión humana en un proyecto. La agenda que les propongo desarrollar el día de hoy es la siguiente. Primero vamos a hablar un poco sobre la gestión de los recursos humanos en los proyectos específicamente. En el segundo punto vamos a revisar algunos de los modelos más utilizados para llevar a cabo la selección de personal. En el tercer punto nos vamos a detener un poco en las consideraciones que hay que tener en cuenta en los procesos de selección y finalmente vamos a tener la sesión de preguntas sobre ya sea sobre la temática que vamos a abordar el día de hoy o también si hay alguna duda sobre el desarrollo de la guía de aprendizaje de la fase. Como primer punto, vamos a hablar sobre la gestión de los recursos humanos en los proyectos. Y aquí quiero detenerme un poco antes de empezar con la temática, porque es importante que entendamos que lo que vamos a ver a continuación lo vamos a enmarcar teniendo en cuenta que los proyectos son temporales y que por lo tanto requieren tener en cuenta unas especificaciones, unas características especiales a cuando se va a contratar personal para la ejecución de un proyecto que, como lo indicaba anteriormente, es temporal, a cuando vamos a contratar personal para una organización y que ese personal es muy posible que se quede mucho tiempo, muchos años dentro de esa organización. Entonces, creo que la definición de lo que es un proyecto ya ustedes la conocen muy bien. La mayoría de ustedes están cursando la especialización en gerencia de proyectos o la maestría. Por lo tanto, esta definición es muy común para ustedes. Entonces, ¿qué definimos como un proyecto? Básicamente es ese esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. Aquí hay varias palabras clave que es importante resaltar en la definición. Primero, esfuerzos. Todo proyecto necesita realizar esfuerzos. Esos esfuerzos se definen desde la planificación y se llevan a cabo en la ejecución de ese proyecto. Y aquí empezamos a estimar también lo referente a costos, que es una de las maneras de medir esos esfuerzos que se requieren para llevar a cabo un proyecto. También es importante tener en cuenta que los proyectos se hacen con el fin de encontrar productos o servicios o resultados únicos que van a ser de utilidad, ya sea para una organización o para una población determinada. Y otra de las características de esta definición es que ese esfuerzo es temporal, y esto es lo que les indicaba anteriormente. Al ser un esfuerzo temporal, muchas de las personas que trabajan en estos proyectos saben que van a estar coyunturalmente en esas organizaciones que ejecutan los proyectos. Si en un caso dado las organizaciones no van a seguir desarrollando proyectos de este tipo en los que sus servicios puedan ser requeridos. ¿Esto qué significa de alguna manera? Que las personas que están contratadas en este tipo de proyectos pueden participar en algunas ocasiones en más de un proyecto a la vez y que también hay una cuestión de inestabilidad que es necesario tener en cuenta cuando se hace la gestión humana en este tipo de proyectos. Dentro de los procesos que se abordan en la gestión humana, hay tres principales que es importante que tengamos en cuenta teniendo en cuenta las consideraciones que les acabo de mencionar. El proyecto es un esfuerzo temporal y por lo tanto las personas que están en este tipo de esfuerzos, la mayoría de veces también son temporales. El primero de ellos es el proceso de selección. Aquí que es importante tener en cuenta. Primero, conocer muy bien el proyecto. ¿Qué es lo que el proyecto ha propuesto? ¿Cuál es su objetivo general? ¿Cuáles son sus objetivos específicos? ¿Cuál es el alcance, los productos, los resultados a los que se ha comprometido, los impactos que espera generar y también cuáles son los stakeholders, los involucrados que se van a beneficiar o que se van a ver afectados, ya sea positiva o negativamente por la ejecución y los resultados de ese proyecto?
Esto es importante porque una vez tenemos muy claro eso, sabemos qué habilidades requerimos, qué tipo de personal vamos a requerir para ejecutar este tipo de proyectos. Una vez se conoce eso, vamos a empezar a definir cómo vamos a seleccionar a las personas de ese proyecto. Los proyectos normalmente son ejecutados por organizaciones que pueden tener dentro de su estructura ya un área de recursos humanos que normalmente sería la que hace estos proyectos de selección. Pero aquí hay que tener en cuenta algunas cuestiones importantes para tomar esa decisión. Si la contrata todo el proceso de selección del proyecto, que es un proyecto que puede ser coyuntural en la organización, lo lleva a cabo en la misma área de la organización. Esto puede ser muy bien porque se va a tener todo el control sobre ese proceso de selección, pero también puede implicar más trabajo para las personas que están dentro de esa área y por lo tanto también pueden haber más demoras en ese proceso de selección. Si por el contrario se decide que se va a subcontratar a un tercero para llevar a cabo ese proceso de selección de la gente que se requiere para un proyecto específico, esto también tiene una implicación en costo. Va a haber que pagarle a ese tercero para que pueda llevar a cabo ese proceso y también vamos a necesitar aquí más control, porque como se va a sacar el proceso de selección de la empresa, esto va a requerir que el director del proyecto o la persona que esté liderando en ese momento esté muy en comunicación con la organización que va a llevar a cabo el proceso de selección precisamente para comunicarle todas esas habilidades, los criterios que se requieren para las personas que van a estar trabajando en ese proyecto. Aquí entra en juego también un desafío que es ese grado de libertad en la gestión del proyecto. Si estamos hablando que puede ser un proyecto que si bien se está ejecutando dentro de una organización, pero contrata personal externo a esa organización, van a tener que manejar unos grados de libertad diferentes que si estuviéramos hablando del personal que está 100% contratado por la organización. Si esas personas externas que entran a participar en el proyecto están participando en otros proyectos o están solamente contratadas por unas horas o por media jornada dentro del proyecto, hay que tener en cuenta en la selección de ese personal que hay que de una vez definir la forma de cómo se va a gestionar el trabajo de estas personas que en su mayoría pueden ser externas a la organización. El segundo proceso muy clave en la gestión humana, en la gestión de los proyectos, es el entrenamiento o la capacitación. Básicamente, como en cualquier proyecto u organización, lo que se busca con el entrenamiento es desarrollar esas habilidades y competencias que se requieren para participar de forma óptima en el desarrollo de las actividades que se le encarguen a una persona. Aquí en esos elementos claves lo que se busca obviamente es el desarrollo individual de la persona. Cuando se capacita a alguien, pues es esa persona que adquiere nuevas habilidades o nuevas competencias para poder desarrollarse en su entorno laboral. Pero también hay que tener en cuenta ese aprovechamiento organizacional, es decir, cómo la empresa, la organización que está ejecutando el proyecto y el mismo proyecto se van a beneficiar de la capacitación que se le está brindando a esa persona. Y aquí esto puede ser un dilema. Dado ese carácter temporal que tienen los proyectos, si estamos hablando de proyectos cortos, digamos un año o menos, la organización puede empezar a hacer un balance, una relación costo-beneficio de qué le implica capacitar a estas personas y si de verdad va a poder aprovechar al máximo esa capacitación que le está dando o si solamente va a ser un conocimiento, una capacitación que va a tener la persona y luego la misma organización no ha desarrollado estrategias que le permitan sacar el mayor provecho en el buen sentido de esta oración para la organización. Entonces, esto es una cuestión que también se tiene que analizar en esos procesos de entrenamiento. Lo ideal es que las personas que se han formado en estos proyectos puedan continuar en la organización ejecutando proyectos similares o tal vez entrando a ser parte de la planta de ese tipo de organizaciones precisamente para que se aproveche de mejor forma esos procesos de entrenamiento y capacitación que se les están brindando. ¿Qué desafíos pueden haber en este proceso? Lo primero, la gestión del tiempo.
Si estamos hablando de personas que no están 100% en la organización, pues ir a una capacitación, ir a cualquier entrenamiento siempre va a requerir tiempo adicional. Por lo tanto, hay que llegar a una negociación con estas personas de cómo van a participar en este proceso. También la evaluación del desempeño. Normalmente es más fácil para un director de proyecto hacer esa evaluación del desempeño dependiendo de cómo se haya estructurado el proyecto, porque hay unos entregables, unas tareas y unos productos muy puntuales que hay que ir entregando. Por lo tanto, el director puede ir monitoreando esto en tiempo real y de una vez va haciendo evaluación del desempeño. Pero la organización también puede definir si se van a aplicar los procesos típicos de evaluación del desempeño que normalmente se aplican para las personas de planta, para las personas que están 100% contratadas dentro de la organización. Esto ya es una negociación, una decisión que se tiene que tomar entre la dirección del proyecto y en la organización. Una vez ya se hemos seleccionado el personal, hemos entrenado a ese personal y empezamos con la ejecución del proyecto, entra otro proceso clave aquí que es la gestión. Y sobre todo esa gestión relacionada con la motivación de ese equipo y cómo logramos el compromiso, tanto con el proyecto como con la organización. Es importante tener en cuenta que se requiere ese compromiso no solo para desarrollar las actividades que están planteadas dentro del proyecto, sino también esos proyectos normalmente están alineados con un objetivo estratégico de la organización. Por lo tanto, también se requiere promover ese compromiso con ese tipo de objetivos estratégicos. Si son personas que no están 100% contratadas por la organización, es necesario establecer unas reglas, por ejemplo, en horarios de trabajo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los procesos que se tienen que llevar a cabo para realizar compras, para los pagos. Estas son cuestiones que normalmente no salen de la organización, es decir, no se hace una unidad externa para que maneje los recursos de un proyecto, sino que se ejecutan dentro de la organización, pero el equipo sí puede ser externo. Entonces, aquí es importante que todo el equipo externo tenga muy en cuenta esas reglas para precisamente no generar conflictos. Y también establecer cuáles son esos canales de comunicación. Normalmente el director funciona como ese puente entre lo que está definiendo la organización y entre el equipo del proyecto, que es el que está a cargo de la ejecución. El director se puede acompañar de otras personas para facilitar esos canales de comunicación. Y la idea aquí es precisamente evitar o gestionar de la mejor forma esos conflictos que se pueden generar cuando no se establecen las reglas desde el principio y también lograr de alguna manera ese compromiso de la gente que está en los proyectos con la organización para hacer una buena ejecución del proyecto y también para tener en cuenta una factibilidad de que esas personas más adelante puedan hacer parte de la organización como tal. Este es el primer punto que quería abordar con ustedes para precisamente ver cuáles son esas particularidades de la gestión humana en el entorno de los proyectos, teniendo en cuenta ese carácter temporal. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, señora, gracias. Muchas gracias. Continuamos. El segundo punto que les presentaba en la agenda es revisar un poco cuáles son esos modelos que normalmente uno, aporta la literatura y segundo, se ven en la práctica para la selección de personal. Aquí los más conocidos son estos modelos. El primero de ellos, como su nombre lo indica, es el más tradicional. Se denomina como el modelo tradicional o el modelo ajuste persona-puesto. ¿Cuál es el foco de este modelo? Básicamente lo que busca el modelo tradicional es definir cuáles son las habilidades, sobre todo habilidades técnicas, que se requieren para desarrollar una tarea que está asociada a un cargo específico y a partir de ahí empezar a buscar a esa persona, a ese candidato que puede ocupar ese puesto. Su foco, como se menciona aquí, está en esas habilidades.
pero no se aborda más allá de esas habilidades técnicas. No se pregunta cuáles son las habilidades blandas de esa persona, qué tan bien le va trabajando en equipo, qué tan fácil maneja los procesos de comunicación, qué tan bien trabaja bajo presión. Eso no se aborda en la propuesta que hace este modelo. Dentro de las fortalezas se cuenta que disminuye la rotación. Sin embargo, como ustedes recordarán, ya lo hemos estado discutiendo en las dos pasadas webconferencias, esto ya no es tan cierto si nosotros nos referimos a las nuevas generaciones que ya no están tan dispuestas a quedarse años y años en un mismo puesto de trabajo. Entonces, una de las debilidades de este modelo es que no cuenta que las variables externas, los cambios generacionales y las dinámicas actuales pueden ir en contra de lo que ellos consideraban una fortaleza. Dentro de las debilidades también se cuenta que, como lo hablaba anteriormente, no se evalúan otras dimensiones que pueden ser de interés para la empresa. Esas habilidades blandas, así como también la alineación de los valores de esa persona con la organización y viceversa. Al ser un modelo económico, más tradicional y de más fácil aplicación, normalmente es el que utilizan la mayoría de las organizaciones, sobre todo si hablamos de organizaciones en sectores tradicionales y de las pequeñas empresas también, pues que no cuentan con recursos para llevar a cabo los otros modelos que pueden ser un poco más costosos y un poco más complejos. El siguiente es el modelo por competencias. Este es el que ustedes, la mayoría de nosotros hemos conocido y seguramente el que hemos enfrentado en procesos de selección cuando nos postulamos a diferentes cargos. Básicamente, el foco de este modelo es evaluar cómo una persona puede responder ante una situación dada teniendo en cuenta su experiencia previa y esas habilidades y competencias que ha desarrollado. Entonces, en este sentido, lo que busca es hacer un proceso de predicción basado no solamente en la experiencia técnica de la persona, sino también en sus valores y en la experiencia práctica que ha desarrollado a través de su vida laboral. Aquí básicamente se le pueden presentar situaciones, ejemplos, casos de estudio en donde se busca ver cómo la persona reacciona o cómo la persona puede manejar ese tipo de situaciones y dependiendo de eso se considera que tiene competencias o no tiene las competencias necesarias para ejecutar esos puestos. Por ejemplo, si estamos hablando de un líder de proyecto, se puede empezar a medir cuál es su competencia de liderazgo colocándole un caso de cómo manejaría cierta situación relacionada con el personal o cómo ha actuado cuando hay demoras o cuando hay quejas de los stakeholders frente a la ejecución de un proyecto. Es a través de ese tipo de ejercicios se empiezan a medir las competencias que se supone debería tener esa persona para ocupar el cargo. ¿Cuáles debilidades tiene? Uno, que puede ser un modelo subjetivo en términos de lo que pueden ver los evaluadores. En este sentido, se requiere contar con evaluadores que conozcan muy bien qué es lo que se va a desarrollar en el cargo, qué competencias son necesarias para desarrollar eso y que por lo tanto también pueda leer esas competencias en las personas que están participando en el proceso de selección. Teniendo en cuenta que se requieren a estas personas capacitadas, pues puede ser un proceso costoso y un proceso más complejo. La mayoría de las organizaciones que utilizan este modelo son empresas medianas o empresas grandes que cuentan con el personal preparado para poder llevar a cabo este proceso de una manera óptima. En el tercer lugar tenemos el modelo persona-organización. El foco de este modelo básicamente es ver qué tan alineada están los valores de esos candidatos con la cultura organizacional y también ver qué tanto la organización resuena con los valores que ya la persona tiene. Se busca con ese análisis que la persona pueda estar comprometida con la organización y que por lo tanto también pueda permanecer más años en la organización. Por ejemplo, si una persona es ambientalista, si está tratando de cuidar el medio ambiente y va a una fábrica que está
tiene de pronto multas por contaminación, por mal manejo de desechos, pues aquí vamos a ver que no hay coherencia entre los valores de uno y otro. Por lo tanto, esto puede significar un problema para la organización y también para la persona que no se va a sentir cómoda trabajando en este tipo de ambiente. Básicamente, una de las fortalezas de este modelo es fomentar ese compromiso y la cultura y definir más coherencia y pertinencia entre los valores de las personas que van llegando a la organización. ¿Qué debilidades podemos encontrar en este modelo? Está el riesgo de homogeneidad, que básicamente se refiere a que en algunas culturas organizacionales que estén, digamos, en una ciudad X, en un país X, se prefiere contratar a las personas que hayan nacido o que sean nativos de esa ciudad o de ese país y se rechaza al resto de profesionales que no son oriundos de esa región, de esa ciudad. Puede existir también un sesgo cultural, cuando por ejemplo se habla de que los profesionales de X universidades pueden tener mejores competencias para X cargo que los profesionales de otras universidades. Entonces, aquí es cuando empezamos a ver que esos sesgos y ese enfoque tan fuerte en la cultura organizacional también puede tener algunas debilidades en este modelo y que por lo tanto esas tienen que ser tenidas en cuenta y ver cómo se van a manejar dentro de los procesos de selección. Generalmente estos modelos son más aplicados por empresas más jóvenes, tipo startup, Netflix, Google, empresas que han nacido de personas que han tratado de salir de esas empresas típicas que tienen modelos más jerárquicos, modelos más tradicionales y que por lo tanto tratan de que su empresa tenga unos modelos diferentes, unos modelos más flexibles, que no haya jerarquía, que se trabaje de forma diferente. Por lo tanto, este tipo de empresas pueden aplicar más este modelo para asegurarse que las personas que van llegando pues se comprometan con su cultura organizacional. El modelo multimétodo. Básicamente, lo que hace el modelo multimétodo es aprovechar diferentes instrumentos que ya existen para hacer la evaluación del candidato y poder obtener una visión más integral de cuáles son sus fortalezas y qué tan apropiado es para el cargo que se está buscando. ¿Qué instrumentos se pueden utilizar en este caso? Los tres más comunes son las entrevistas, que están el juego de roles, las pruebas de conocimiento, las pruebas psicotécnicas. Son como el pool de los instrumentos que más se pueden utilizar en un modelo multimétodo. ¿Qué es lo que hace este método? Pasar por diferentes fases en donde se aplican estos instrumentos y esto le sirve para ir filtrando y finalmente definir el que se considere el mejor candidato para ocupar ese puesto. Dentro de las fortalezas están que es un modelo con alta validez precisamente porque utiliza diferentes instrumentos y porque recoge información que se puede triangular, se puede comparar y que por lo tanto permite hacer una evaluación más integral. También permite la observación directa, el contacto muy permanente con ese proceso y con los candidatos que están en ese proceso. Por lo tanto, permite también evaluar, por ejemplo, su lenguaje corporal cuando están participando en un juego de roles. Dentro de las debilidades, puede ser un proceso muy costoso y también puede significar algo de tiempo. Entonces, aquí la organización tiene que balancear estas fortalezas y esas debilidades para ver si este es el modelo que más se ajusta. También es uno de los más aplicados, sobre todo cuando se trata de altos cargos en los que hay liderazgo, en los que se tiene que manejar personal. Uno de los más conocidos y de los más modernos que ustedes mencionaron mucho en las dos anteriores fases porque se tocaban también en las lecturas, que es el People Analytics. Básicamente, lo que hace este modelo es utilizar la inteligencia artificial para facilitar todo el proceso de selección y hacer un análisis predictivo basado en datos que le permiten definir a la organización qué tan adecuado puede ser un candidato para ocupar una vacante que se esté postulando en este momento. El método se tiene que basar en datos y esto puede ser tanto una fortaleza como una debilidad dependiendo del tipo de organización de la que estemos hablando.
Si la organización tiene la facilidad porque tiene los datos en sus propias bases de datos, porque tiene acceso a las bases de datos de plataformas que recogen la información, tipo LinkedIn, las plataformas de los egresados de las universidades, diferentes bases de datos, va a tener un conjunto de datos valioso con el que puede desarrollar estos procesos de inteligencia artificial. Pero si no lo tiene, entonces esto se va a volver una debilidad para la organización. Es un proceso más rápido, obviamente, porque se desarrolla con todas las herramientas tecnológicas. La objetividad es una cuestión bastante discutible, que puede ser tanto una fortaleza como una debilidad, porque ya se han escuchado casos en donde cuando se crean estos algoritmos, dependiendo de las personas que entrenen los algoritmos, de las personas que los creen, puede haber sesgos. Sesgos como cuáles, que el que les mencionaba anteriormente. Los profesionales de X profesión, de X universidad, pueden ser más competentes. Si de alguna manera el algoritmo toma esto, va a descartar a todos los postulantes que provengan de otras universidades. Si hay sesgos de edad, por ejemplo, de género, también pueden existir. Entonces, se tiene que ser muy consciente de que este tipo de procesos con algoritmos necesitan un entrenamiento que pueda controlar estos sesgos para asegurar que el proceso de verdad sea objetivo. Otra de las debilidades que puede existir aquí es la poca empatía. No sé si alguno de ustedes ya se ha enfrentado a un proceso de una entrevista con una inteligencia artificial y la diferencia que puede existir entre hablar con una persona que te esté preguntando sobre tu experiencia académica, sobre tu experiencia laboral, a contarle esto a una IA. Puede ser un proceso que va a necesitar adaptación y también se tiene que asegurar que la evaluación que se hace de esa información, uno, quede protegida y segundo, que las personas que están participando en ese proceso de evaluación pues también puedan acceder a esa evaluación y también puedan hacer reclamos. Y aquí se necesita también el control humano para precisamente de alguna manera paliar este tipo de dificultades que se pueden dar. Muchas empresas lo están utilizando, sobre todo empresas grandes y las que manejan ya esos procesos tecnológicos y que por lo tanto tienen toda la capacidad para incorporarlo dentro de sus demás procesos, incluyendo los procesos de selección. Y finalmente tenemos el modelo híbrido o también se conoce como el modelo integral. ¿Qué hace este modelo? Básicamente es la combinación de varios modelos, no de instrumentos. La combinación de instrumentos se hace en el modelo multimétodo. Cuando hablamos aquí del modelo híbrido, es que él toma lo mejor de los anteriores modelos que acabamos de ver. Entonces, va a ser mucho énfasis en que la persona tenga las habilidades técnicas para poder desarrollar el cargo, pero asimismo va a medir sus habilidades blandas, va a medir cómo se desempeña ante una situación dada, va a ver si hay coherencia entre los valores de la persona y de la organización y también va a aplicar múltiples instrumentos y se va a apoyar de los procesos de inteligencia artificial para facilitar todo el proceso. Entonces, este es el modelo más completo, le permite de alguna manera a este tipo de modelo ser más equilibrado porque tiene diferentes filtros y diferentes procesos que bien llevados pueden facilitar un buen proceso de selección de personal. Y también es un modelo más moderno, pues precisamente porque está basado en diferentes instrumentos y en apoyo tecnológico y puede ser más flexible porque dependiendo de los cargos que se quieran ocupar, puede utilizar uno o varios modelos. Debilidades, puede ser un proceso bastante costoso llevar a cabo un proceso de selección con estos modelos integrales y también requiere mucha integración, ¿no? Que no por tratar de utilizar diferentes métodos, diferentes instrumentos, luego se pierda en dónde está el foco y se empiece a confundir todo ese proceso de selección. Generalmente esto se aplica en empresas con mucha capacidad económica y de conocimiento, con personas que ya están muy preparadas en la selección de personal y también cuando se van a escoger personas que van a ocupar cargos de bastante liderazgo. Entonces, estos son generalmente los modelos que uno puede observar en los procesos de selección de la mayoría de las organizaciones.
¿Preguntas hasta aquí? La profe, por mi parte, no, señora. Muchas gracias. Y vamos finalmente al tercer punto. ¿Qué consideraciones vamos a tener en esos procesos de selección? Aquí es importante tener en cuenta que independientemente del método que vayamos a utilizar, del modelo que vayamos a utilizar, se pueden presentar dificultades en estos procesos de selección y hay que tenerlas muy presentes para saber también cómo las vamos a enfrentar. Una de las más comunes son las imposiciones. Estas imposiciones básicamente se refieren a que así se haga un análisis de cargo, que es decir, qué se necesita para ese cargo, cuáles habilidades, cuáles competencias, hayan personas que se consideren que tienen toda la experticia, todas las competencias para poder desarrollar ese cargo, pero que en este momento no están en la organización o que están participando en el proceso, pero que posiblemente no van a ser elegidas porque hay imposiciones de altos mandos que ya quieren que una persona X esté en ese puesto y por lo tanto obligan a que se adapte el cargo a la persona y no que la persona tenga las competencias para poder desarrollar lo que se requiere para esa tarea. Esta es una cuestión lastimosamente muy común que se puede ver en los procesos de selección. La segunda, que no haya una evaluación integral. Es decir, que nos quedemos solamente con el modelo ajuste persona puesto, que solamente verifiquemos que se cumplan con las condiciones técnicas, con las capacidades técnicas que se necesitan para la ejecución del puesto, pero que no se evalúe esas competencias blandas, cómo trabaja la persona en equipo, si tiene que manejar personal, si tiene esa capacidad de liderazgo, si ha enfrentado diferentes problemas que se pueden presentar en la ejecución de ese proyecto y cómo las ha abordado. Si no se hacen ese tipo de evaluaciones, pues nos podemos quedar cortos cuando se hace el proceso de selección. Y la tercera es no tener en cuenta las necesidades reales del proyecto. Por eso cuando iniciaba les decía, lo primero hay que conocer el proyecto. ¿A qué nos hemos comprometido con ese proyecto? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuál va a ser la calidad de los productos que tenemos que entregar? ¿Cuáles son los riesgos que existen en ese proyecto y la factibilidad de que esos riesgos se puedan hacer reales? Teniendo en cuenta todas esas cuestiones, este tiene que ser nuestra primera fuente de información para definir cuáles son los perfiles que requerimos dentro del proyecto para hacer una buena ejecución. Se pueden presentar estas tres dificultades, entre otras. ¿Ya qué nos va a llevar esto? Principalmente a que no podamos cumplir con las actividades en los tiempos que se han estimado, que empiecen las demoras en la entrega de los productos y que por lo tanto se vaya a generar insatisfacción en los stakeholders. No solamente la organización que está ejecutando, puede existir también un financiador externo y se va a empezar a quejar. Las personas de la comunidad, si en este caso el proyecto va a generar algún resultado, algún producto para una comunidad. Y también se van a generar dificultades en el desarrollo de las habilidades del grupo. Esto se refiere a que si hay personas que no cumplen con esos perfiles que se requerían para la ejecución del proyecto, es muy posible que los otros perfiles se empiecen a sobrecargar de trabajo para ayudar a cumplir con esas tareas que estaban encomendadas a la persona en la que no se hizo una buena evaluación y que por lo tanto no tiene las capacidades para cumplir con el desarrollo de esas tareas. ¿Y esto qué va a generar finalmente? Pues que van a haber cuestiones de clima organizacional que pueden ser difíciles de manejar. Es ahí de ahí la importancia de que esos procesos de selección se hagan de la forma más objetiva y transparente posible. Es solo con el fin de blindar al proyecto, de asegurarse que el proyecto va a cumplir con los tiempos, con las cantidades, con la calidad que se requiere. Normalmente estas son las etapas que se llevan a cabo dentro de un proceso de selección. Ustedes ya conocen algunas porque en la fase pasada se empezó a tratar de este tema del proceso de selección en una organización que ustedes conocieran. Inicialmente tenemos que hacer ese análisis de cargo, definir qué es lo que se necesita, qué es lo que se va a hacer, cuáles habilidades técnicas,
cuáles competencias, cuáles habilidades blandas, si van a haber roles de liderazgo, cómo esta persona las puede manejar. En segundo lugar, una vez se ha hecho ese análisis de cargo y se tiene muy claro qué es lo que se requiere, vamos a continuar con la publicación de la vacante. Hoy en día, gracias al avance tecnológico, pues ya no se leen casi los anuncios de las vacantes en los periódicos. Ahora nos llegan las notificaciones de las diferentes redes en las que estamos, nos llegan las notificaciones a los correos de las organizaciones en las que de pronto en algún momento hemos participado en un proceso de selección, en las redes sociales se publican, o sea, ya nos enteramos a través de diferentes medios en donde circula una cantidad de información de que hay una vacante y también ya hay redes especializadas dependiendo de la profesión en donde se pueden circular esas vacantes con el objetivo de también tratar de atraer al mejor talento humano. Una vez hemos hecho esa publicación de las vacantes, empezamos con la recepción de las candidaturas. Y aquí es muy importante tener en cuenta qué se va a solicitar para esa primera postulación. El proyecto va a tener un formato único de hoja de vida, se va a utilizar un formato que utiliza la organización, se va a utilizar un formato genérico, se van a pedir de una vez todos los soportes, no se van a pedir, se va a hacer esto a través de algún recurso web en donde los candidatos puedan postularse. ¿Cómo se va a hacer ese proceso de la recepción de la documentación y qué es lo que se va a solicitar? Una vez se tiene esto y se han definido muy claramente desde el primer paso esos criterios, aquí puede haber un primer proceso de preselección. Se cumplen con los requisitos mínimos que se han pedido en el cargo y por lo tanto la persona, los candidatos pueden pasar al proceso de pruebas. Aquí en este proceso de pruebas, como lo veíamos anteriormente, se puede aplicar cualquiera de los modelos que acabamos de ver o una combinación de ellos. Independientemente de esas pruebas o de los instrumentos que nosotros vayamos a utilizar, las entrevistas suelen ser uno de los más comunes, por lo tanto es posible que se tenga en cuenta ahí y que se aborde con otros instrumentos. Los candidatos que pasan a esta fase de entrevistas generalmente van a llegar ya a un proceso en donde ese comité también hay que definirlo desde el inicio, quién va a hacer la valoración y va a tomar la decisión. Si estamos hablando de un proyecto, esa decisión la va a tomar solamente el director. Si es una persona que va a trabajar en un objetivo específico o en un paquete de trabajo específico, lo va a tomar el director con el líder de ese paquete de trabajo. La organización que está ejecutando el proyecto va a tener alguna injerencia en esa valoración, en esa decisión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vez se ha definido ya ese proceso de valoración, ya se hace el proceso de incorporación a la persona. Aquí tiene que tenerse en cuenta todo lo que es la parte de inducción también que se tiene que dar a las personas y de cómo se va a hacer seguimiento y quiénes van a ser los encargados de dar ese seguimiento al desempeño de la persona, cuánto tiempo, cuáles son las metas que se espera que cumpla. Si estamos hablando de un proyecto, aquí los tiempos tienen que estar muy bien estimados precisamente por ese carácter temporal de los proyectos. Quería compartir con ustedes, esta es una referencia de diferentes capas de competencias que se pueden tener en cuenta para hacer la selección de personal si estamos hablando de ingenieros. Aquí estamos hablando básicamente de ingenieros de sistemas. Estas son propuestas que hacen generalmente las asociaciones de las profesiones. Esta la hace la Asociación Americana de Sociedades de Ingeniería y básicamente lo que ellos definen es como una propuesta de cuáles son las competencias que se deberían de evaluar si cualquier organización va a contratar un ingeniero de sistemas para un proyecto, para una organización en particular. En primer lugar, se abordan lo que son las competencias personales, que también esa persona interactúa con las demás personas, la integridad, el profesionalismo, si es una persona que se adapta fácilmente, si tiene iniciativa. Luego, ellos proponen como la segunda capa,
que se debería revisar esas competencias académicas, pues aquí desde las competencias básicas, ¿no? Leer, escribir, el racionamiento matemático, la comunicación, ya se tiene que tener ciertas habilidades en lo que es el manejo de computadores. En la tercera capa, ellos proponen que se debería revisar esas competencias que tiene la persona para trabajar o para alinearse con esa cultura organizacional. Qué bien trabaja con el equipo, qué tan fácil le es planear, organizar, si es una persona creativa, si es una persona que además de su formación básica en ingeniería también tiene algunos conceptos de desarrollo de modelos de negocio, si tiene otras fortalezas que también le faciliten esa incorporación con la organización. Ya como cuarta capa, aquí sí se miden las competencias técnicas, que es lo que uno si piensa en el primer modelo que vimos, es lo que primero se debería medir. Si la persona sabe de manufactura, si sabe llevar a cabo las cuestiones básicas que se esperan de un ingeniero. En una quinta capa, ellos empiezan a medir qué tan fácil cuáles son las competencias que tiene esta persona para desarrollarse en ese sector específico como tal, en la industria como tal, teniendo en cuenta cuáles son las nuevas corrientes. Entonces, aquí se mencionan algunas, como el desarrollo de software, infraestructura, arquitectura de software. Y ya en una última capa que se coloca como opcional, se definen unas competencias administrativas que se deberían revisar si la persona va a tener cargos de liderazgo o va a tener bajo su responsabilidad algo otras personas, si va a tener manejo de personal. En las primeras tres capas, lo que hace esta propuesta es evaluar las habilidades blandas, ese comportamiento que puede tener la persona y ese trabajo en equipo que puede desarrollar. En las capas 4 y 5 se hace la evaluación de esas habilidades duras y las administrativas son opcionales si se va a manejar personal. Entonces, estas son como propuestas que se hacen desde este tipo de asociaciones para tratar de hacer procesos de selección integrales en donde se evalúen cada una de estas cuestiones. Como conclusiones aquí, ya para ir finalizando la temática, pues lo primero que vimos desde el primer punto, hay unas cuestiones específicas, dada la temporalidad de los proyectos y que eso repercute en cómo se llevan a cabo esos procesos de selección, de entrenamiento, de gestión de las personas que participan en los proyectos. Con respecto a los modelos, no quiere decir que ellos no coexistan. De alguna manera, todos estos modelos siguen existiendo, se siguen complementando y tienen fortalezas que se pueden aplicar en esos procesos de selección y también debilidades que, dependiendo de la organización, tienen que controlarse de alguna manera. Y también es muy importante la integralidad y la claridad en el proceso de selección, porque esto nos va a ayudar a disminuir esos inconvenientes que se pueden presentar tanto para la organización como para el proyecto. Y en el proyecto pueden ser de un impacto mayor porque tenemos que cumplir con unos tiempos, con unas calidades muy específicas y en unos tiempos determinados. Esto era lo que les quería compartir sobre la temática que se va a tratar en el desarrollo de esta tercera fase. Ahora, con respecto a lo que es la guía de aprendizaje y las actividades que ustedes tienen que desarrollar, este es un resumen de la guía de aprendizaje. Básicamente, solamente en el componente individual hay un punto que si ustedes van a presentar un proyecto real, lo van a describir con los ítems que se describe en la guía de aprendizaje. Son prácticamente 5 ítems muy concretos y de esta manera tiene que estar definido el proyecto. Ustedes lo van a postular cada uno de ustedes ante su grupo y el grupo es el que va a seleccionar un solo proyecto con el cual va a seguir desarrollando los otros pasos. Una vez como grupo seleccionen un solo proyecto, van a describir y van a realizar el flujograma del proceso de selección, van a hacer un análisis de ese proceso, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que ustedes puedan encontrar
y luego van a reestructurar ese proceso precisamente para potenciar las fortalezas que tiene y también para disminuir las debilidades que se pueden presentar ahí. Como pasos finales, se les pide que revisen si en ese proceso de selección hay ya definido un protocolo de entrevista. Y si ese protocolo no está definido, lo que ustedes van a hacer es crear todo ese protocolo de cómo se debería hacer una buena entrevista, teniendo en cuenta el cargo que se va a seleccionar. Y entre todo el grupo van a hacer un video de la entrevista. Entonces, por lo tanto, van a definir unos roles. Alguien va a ser por ejemplo, el director del proyecto, alguien va a ser el representante del área de recursos humanos y por lo menos 3 personas van a ser los candidatos. Esto es un ejemplo de cómo podrían organizarse, pero ustedes pueden definir otros roles. El hecho es que apliquen ese protocolo de entrevista y el guión que ustedes crearon en ese video, pues que idealmente esté entre unos 8 o 12 minutos, teniendo en cuenta pues que van a estar de pronto 1, 2 o más candidatos en ese proceso. Entonces, esto es en resumen lo que van a desarrollar en esta fase. Esto es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Dejo de compartir pantalla para escuchar sus inquietudes. Robert, Hola, profe, buenas noches. ¿Me escucha? buenas noches. Profe, pues no sé si cayó el internet ahora. Ahí ya te estamos escuchando, Vale, Robert. con usted. Profe, yo tengo 3 dudas. La Sí. primera, en los modelos de gestión que usted nos estaba, o que nos estaba presentando, eh, cuando nosotros estamos desarrollando la fase 2, un compañero publicó el modelo de talento humano que utilizaba, por ejemplo, los maestros aquí en Colombia. Ejemplo, incluso si no estoy mal, el CIMO, no sé si hay algún profesor aquí que me corrija, y él decía que la gestión de talento humano para en ese caso era solo, entendía así, eh, publican la necesidad o la vacante, usted postula su hoja de vida, se cumple con la experiencia, lo aceptan y ya. En ese caso, ahí sí se aplica gestión humana, profe, o en ese caso... Ese es solamente, el proceso de selección es solamente un proceso dentro de la gestión humana, en ese caso. Entonces, si uno analizara ese proceso de selección, si por ejemplo es el que ustedes fueran a escoger para analizar, ahí hay muchas debilidades. Si solamente son esos pasos, a la mayoría de los docentes universitarios nos hacen muchas más pruebas. O sea, nosotros tenemos que presentar pruebas de conocimiento, tenemos que presentar pruebas de cómo abordamos una clase en diferentes ambientes, sea el ambiente virtual, sea en el ambiente presencial. Si son docentes de colegios, o sea, que van a interactuar con menores de edad, hay muchas cosas más que evaluar porque pues son un público con el que hay que tener más consideraciones en ese caso. Entonces, uno, para aclarar, la selección es solamente uno de los procesos dentro de la gestión humana. El caso que me cuentas tendría muchas debilidades que se podrían analizar. Ya el resto de la gestión humana sí ya se tendría que mirar cuando el docente ya está dentro de la organización. Entonces ahí lo que tendríamos que revisar cómo se va haciendo el proceso de inducción, si los docentes sí son tomados en cuenta para las decisiones de la organización o si solamente es un elemento más dentro del proceso de prestación del servicio que hay que hacer. No sé, Robert, si con eso doy respuesta a tu pregunta. Señora, sí, la segunda es, en mi caso, pues, he tenido la oportunidad de trabajar aquí en Palermo y la empresa creó, o sea, hay una asociación que quiere crear una fábrica lechera, pero entonces, digamos que los propios campesinos o los propios ganaderos, por así decirlo, vienen siendo como el propio talento humano. Entonces, esa era la duda que, que no logró resolver ese en torno al desarrollo, porque pues como tal no hay personal capacitado, y no es como en el caso de tejidos familiares, por recomendaciones, y a partir de ahí es que se empiezan a elegir. En base a eso, pues uno analizaría el caso que usted nos está indicando, o sea, Les podría, o sea, es
no es que no haya selección, es que hay una forma de selección en donde se está haciendo un proceso que uno diría más por conveniencia, por personas que pueden de alguna manera empírica conocer esos procesos y por lo tanto para la organización está bien, pero también hay una debilidad. O sea, se está dejando de abordar mucho talento humano que también podría tener las capacidades en ese caso. Entonces, sea que ustedes escojan el proceso de los docentes o el que ustedes me están comentando, puede ser un buen trabajo porque van a encontrar muchas debilidades. Entonces, y el trabajo principal es que ustedes reestructuren cómo debería ser, que hagan propuestas de cómo debería ser ese proceso de selección. Entonces, con el que ustedes decidan abordar, con el que el grupo decida abordar, tienen que empezar primero por eso, ese análisis de que hay muchas debilidades y cómo ustedes proponen que las pueden solucionar. Dice el profe. Y la última, profe, veo que en su fondo de pantalla dice Spotech. No sé si usted lo habrá indicado al inicio de clase o cuándo son las ferias. Yo les envié la información por correo para postular artículos o pósters si de pronto era del interés de ustedes y sobre todo los que ya van en semestres avanzados y que están optando, sobre todo los estudiantes de la maestría que saben que para ya poderse graduar, tienen que presentar un paper y también una ponencia. Esta era una buena oportunidad, pero la inscripción para papers ya cerró hasta el 22 de este mes de marzo. El evento se llevará a cabo del 27 al 30 de mayo, si no estoy mal, desde miércoles a viernes. El evento va a ser en Pereira. Ah, listo, profe, no sabía nada más. Muchas gracias. Con gusto, Robert. Mauricio, Hola, buenas tardes, profe y buenas compañeros. tardes. Sí, tutora, es que estaba mirando precisamente y pues ya creo que más o menos me dio respuesta con lo que le respondí al compañero. Es que yo digo, bueno, yo por ejemplo, ayer que estaba buscando lo del proyecto, yo decía, pero es que normalmente los proyectos que yo conozco son muy de la industria, ¿sí? Y normalmente pues se subcontrata, es una empresa contratista, ¿sí? Entonces no hay selección de personal. Entonces pues lo más seguro es que en el proyecto, por lo menos en el que yo tengo, o sea, encontrar un flujograma del proceso de selección o qué voy a analizar, pues va a ser complejo porque pues no hay acceso a ese tipo de información, ¿sí? No sé si ojalá alguno de los compañeros de mi grupo tengan un proyecto donde sí exista ese flujograma y sí tengamos de dónde hacer el análisis. O si no, ¿qué pasaría? Pues prácticamente estaríamos pasando a construir o a reestructurar ese proceso, porque pues si no existe, pues casi que no tenemos de dónde soportar o nos tocaría que tomar uno como decir, no, pues supongamos que ellos tienen un proceso de selección esto básico, ¿sí? Entonces, digamos como que arrancar es de una hipótesis, de un supuesto, porque no sé la verdad de dónde empezar a revisar si por lo menos en el proyecto que yo planteo, yo lo que hago es buscar quién me haga la obra civil o quién me haga algún tipo de montaje, ¿sí? Entonces, yo no contrato personas, sino yo contrato es una empresa, ¿sí? Un subcontratista, un contratista. Claro, en ese caso, Mauricio, sí, tiene razón en lo que indicas. Por eso yo, en algunos de los proyectos que ya han postulado y que son muy parecidos al que tú me estás comentando, digo, revisen un poquito más qué hace en este caso, la empresa que va a llevar a cabo la obra, porque es esa empresa en la que uno podría entrar a analizar ese proceso de selección. Si tú los subcontratas a ellos, pero ellos van a contratar, por ejemplo, ingenieros, topógrafos, obreros, teniendo en cuenta pues el tipo de proyecto que vayan a realizar. Si uno puede tener cercanía con esa empresa y preguntarle cómo llevan a cabo su proceso de selección, está bien, porque eso es lo que ustedes van a reflejar en el flujograma. Si no, tienen que optar por la otra condición que tú ya has dicho. Tienen que imaginarse cómo sería un buen proceso de selección o si alguno de las personas del grupo ha participado en un proceso de selección similar, acordarse. A mí me eligieron en un proyecto más o menos así, de esa manera, una constructora me llamó, por lo tanto yo pasé estas y estas fases.
pero van a tener que recopilar mucha información si la hay y si no, van a tener que ya ir al paso de diseño, de cómo ustedes creen que debería ser. Mauricio, ¿me cuentas si doy respuesta a tu pregunta? Sí, sí, profe. Entonces, digamos que en últimas, si les interesa el proyecto que yo tengo, pues yo podría sugerir decir, bueno, entonces ahora miremos que esto lo podría tener esto, el subcontratista sería tal, entonces ya nos tocaría empezar a revisar esto dentro de esa empresa, pues normalmente pues son empresas que tienen una estructura corporativa, entonces nos tocaría entrar a mirar en su página, a ver hasta dónde podemos extraer información de ese contratista. Exactamente. Eso es lo que harían y con esa información, con lo que puedan rescatar, empezar a hacer el diseño. Sí, profe, yo tenía era una inquietud de pronto si su merced sabe esto sobre procesos de selección del Estado, porque es que a mí, pues yo trabajo en una empresa del sector eléctrico, ¿sí? Y resulta que ahorita en la empresa ISA, resulta que el que era el presidente esto, fue destituido por un mal proceso de selección porque lo que mencionan ahí es que él estaba participando, no sé con cuántas personas, y de un momento a otro él no iba bien en las pruebas. Y lo que hicieron o lo que pasó es que cambiaron esto, digamos, como que los puntajes o los ponderados que estaban haciendo para que el que iba mal quedara con mejores ponderados. Entonces yo digo, venga, pero, o sea, eso pasa contratando a ese nivel en una empresa y que finalmente pues es algo del Estado, porque estamos hablando de la empresa de transporte de energía nacional y eso prácticamente ya es Ecopetrol, ¿sí? O sea, eso uno dice, pero a ese nivel y cometen como esos errores, no son errores, prácticamente seleccionan a dedo y uno dice, venga, o sea, ¿dónde está todo? La Digamos, transparencia. sí, todo ese nivel de transparencia o todo ese nivel de contratación que uno quería, pues esto realmente es serio. Y ahí entonces uno dice, pues, y así espera uno que las empresas o los proyectos que contrata o desarrolla el Estado surjan o salgan adelante. Uno dice, no, pues ahí prácticamente puede uno ver como el resultado. Entonces, diría uno, bueno, y dentro de todo esos modelos que nos presentamos, pues, ¿sí aplicará alguno el Estado? El Estado es una cuestión más compleja y precisamente por ser Estado los procesos deberían, o sea, el deber ser debería ser que fueran más transparentes. Hay diferentes modalidades de contratación en el Estado y pues depende de los montos y también de las empresas y de la participación que tenga el Estado en esas empresas, si son totalmente estatales o si el Estado tiene alguna participación. Pero la obligación es que asimismo que cuando van a contratar un proyecto hayan pliegos que ya tienen que ser públicos, lo mismo, cuando se van a contratar diferentes cargos, se tienen que publicar las condiciones que tiene que cumplir esa persona para ocupar el puesto, precisamente por tratar de salvaguardar la transparencia del proceso. Pero lastimosamente son muchos los casos en donde eso no se cumple y claro, ahí pues las personas que están haciendo veeduría o que están haciendo supervisión a eso se pueden dar cuenta porque los pliegos, digámoslo de alguna manera, para seleccionar a esa persona eran públicos, pero en otros casos ninguna persona está pendiente de hacer esas vedurías y por lo tanto eso lo hacen sin que haya ninguna repercusión. Entonces, esas son cuestiones ya de un manejo pues ya mucho más complejo y que dependen de las directrices. Ahí el proceso es totalmente demandable porque los pliegos tuvieron que ser públicos y las personas que están participando pueden demandar totalmente el proceso de selección y por lo tanto, si ya lo eligieron, el deber ser debería de ser que esa persona no pueda posicionarse y que se tenga que volver a hacer de nuevo ese proceso en las condiciones de transparencia que se exigiría. Pero sí son procesos más complejos, Mauricio, en el Estado. Sí. No, profe, después de un año largo creo que fue que esto, me imagino que pasó por todo el proceso pues sería que Contraloría, de todo, Procuraduría. Después de un año sí lo destituyeron y pues ya, digamos, lo sacaron del cargo, sí, pero uno dice, pero, pucha, qué cosa tan difícil ese tema con el Sí, Estado. bastante, Gracias, profe. bastante complicado. Con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, muchachos, si no hay más, ajá, Lorena. Sí, buenas noches, tutor y compañeros.
Buenas noches. Una pregunta, nosotros como ya colocamos pues en el foro, cada uno propuso su proyecto, como evidencia de la selección, de pronto se puede colocar un pantallazo de una encuesta por WhatsApp, por ejemplo. ¿Sí Sí, es válido? Lorena. Sí, Ok. no hay inconvenientes. Usted, o sea, los canales oficiales son unos, pero pues uno sabe que ustedes trabajan también con otros canales y en este caso es válido. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Hay algo otra inquietud? Bueno, pues si no hay más preguntas, les deseo muchos éxitos en el desarrollo de esta fase, que tengan una feliz noche. Ya saben pues que estoy pendiente en los foros para revisar sus avances, sus inquietudes y cuando sea también alguna consulta urgente, no duden en dejármela por Teams y apenas yo pueda les contesto. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos gracias. en Feliz la noche a todos, siguiente que estén bien. conferencia el otro mes. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.